Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a CEMOC Virtual. Hoy vamos a tener la asignatura de Historia y Geografía. Y nuestro tema va a ser el Paraguay entre 1920 y 1935. La capacidad. Analiza los hechos relevantes que caracterizan al periodo comprendido entre 1920 y 1935 en el Paraguay. Los indicadores. Describe los principales hechos ocurridos en Paraguay entre 1920 y 1935 e identifica las obras de los sucesivos gobiernos. Identifica causas y consecuencias de la Guerra Civil de 1922. Vamos a iniciar hablando sobre el segundo gobierno de Manuel Gondra. En este segundo gobierno comenzó a sentirse en el país con mayor fuerza los efectos de la crisis mundial al término de la Primera Guerra Mundial. Durante su mandato se establecieron algunas leyes especiales para la colonización del Chaco por parte de los inmigrantes menonitas. Ya en el gobierno de Eligio Ayala, en el año 1924, Eligio Ayala gana las elecciones y asume como presidente de la República. Entre sus obras de gobierno se pueden destacar la reforma monetaria, estabilizando el peso, controló el gasto público e hizo aumentar los ingresos. Sancionó la ley sobre accidentes laborales, pensiones y jubilaciones y aprobó créditos para viviendas a través del Banco Agrícola. Durante su gobierno ocurrió lo denominado Guerra Civil de 1922. La causa principal es de que su antecesor, Eusebio Ayala, vetó una ley donde se solicitaba adelantar las elecciones. Eso causó un desacuerdo entre los liberales. El presidente Eusebio Ayala, que no es Eligio Ayala, es otro, estuvo provisoriamente, pero los diputados y los senadores querían adelantar las elecciones para elegir un nuevo presidente y él no quería. Por lo tanto, vetó esa ley. Eso creó un desacuerdo entre las mismas, en el mismo interno de los liberales y produjo lo que sería una revolución o un levantamiento. Los comandantes, el coronel Adolfo Chirife y el coronel Pedro Mendoza fueron los que encabezaron este levantamiento contra el gobierno de Eusebio Ayala. El comandante gubernamental, el que defendió al gobierno, era el coronel Manilo Chenoni. Entre las consecuencias, no pasó a mayores en lo que sería en lo político, siendo que el comandante gubernamental defendió correctamente los intereses del gobierno, pero sí dejó un saldo de miles de muertes y exiliados en el exterior. La nueva ley electoral. Fue la reforma más importante, fue la nueva ley electoral que establecía proporcionalidad en el poder legislativo. Esto trajo como consecuencia la vuelta del Partido Colorado a este poder, que estuvo ausente desde el periodo anterior. También se fundaron distintos partidos políticos, tales como en el año 1925 la Liga Nacional Independiente, en 1928 el Partido Comunista Paraguayo y además en los años 1927 y 1928 se encontraron partidarios del fascismo y del nazismo. El gobierno de José Patricio Guyari. En 1928, por primera vez, se realizaron elecciones con dos fórmulas diferentes. Se presentaron los liberales y los colorados. Salió electo el candidato liberal, José Patricio Guyari. Entre sus obras se pueden destacar la creación del arzobispado de Asunción, la creación de la escuela de odontología, la aprobación de la ley universitaria, la cual le daba total autonomía a la Universidad Nacional de Asunción, y la apertura de la Escuela de Economía. Su gobierno también atravesó la crisis económica de 1930. A continuación vamos a hacer un cuadro comparativo entre los dos juicios políticos
que tuvo nuestro país durante la época democrática. El primero justamente fue a José Patricio Guyari y el último fue a Fernando Lugo en el año 2012. En el año 1931 se produjo el primer juicio político a un presidente en el Paraguay y en toda Latinoamérica. Fue justamente a José Patricio Guyari. Se lo acusó de ordenar el ataque a una manifestación estudiantil y obrera que estaban haciéndolo frente al Palacio de Gobierno, en donde el saldo fue de 11 muertos. Él mismo se puso a disposición de los diputados para que esto le hicieran el juicio. El juicio duró aproximadamente 3 meses y se resolvió que él no tuvo la culpa y por lo tanto, luego de 3 meses de ausencia de su vicepresidente fue el que tomó el mando, volvió a asumir su cargo de presidente. En cambio, el juicio político a Fernando Lugo fue en el año 2012, donde hubo un ataque por parte de la policía en la localidad de Curiguatú, intentando desalojar a un grupo grande de campesinos que lograron invadir las tierras privadas. Fernando Lugo fue acusado de mal desempeño de sus funciones y llevado a juicio político. Muchos periodistas y conocedores dicen que fue un circo político en realidad, porque simplemente le dieron 24 horas, ni 24 horas, al abogado de Lugo y a él para poder hacer su defensa. Obviamente lo encontraron culpable y fue destituido del cargo, asumiendo automáticamente su vicepresidente Federico Franco, quien culminó su mandato, ya que faltaban simplemente 9 meses para el mismo, para culminar el mismo. Muchas repercusiones tuvo este juicio político, donde muchos lo denominaron como un golpe de Estado disfrazado de juicio político. El Paraguay tuvo consecuencias muy graves, ya que fue suspendido del Mercosur y de la UNASUR por cortar con la cadena democrática constitucional. La matanza de Curiguatú, como se conoce, este problema que tuvo, justamente dicen que fue todo un circo armado para justamente poder destituir al presidente, ya que cortó la hegemonía de más de 60 años en el poder del gobierno colorado. Y así de esta forma, damos por concluida la clase de hoy. Vamos a trabajar en las páginas 49 y 50 del libro y también en la página 51, donde les pide una pequeña investigación para hacer ahí en el libro nada más, no en el portafolio, ¿sí? Espero que les haya servido la clase de hoy y nos veremos a vuelta de vacaciones. Hasta la próxima.